Entrevista a Hipólito Navarro. El arte de contar cuentos. Parece que el cuento es el primer ejercicio en el arte de escribir, un preámbulo para escribir después una novela. Sin embargo, vemos que tú has decidido dedicarte casi en exclusiva al cuento. ¿Por qué? Me fastidia que la gente diga eso, pero esto lamentablemente en España sucede así, porque no hay una tradición del cuento. Dicen esto, que está preparando sus armas para abordar empresas de mayor tonelaje. Si un crítico dice esto en un suplemento literario de Argentina o de Estados Unidos, ese tipo lo echan del suplemento, porque eso no se puede decir. El género cuento es una cosa y la novela es otro. A mí me gusta más el territorio del cuento porque es el lugar que me permite experimentar más con el lenguaje. Los temas son siempre los mismos. Y alguien que escribe lo que tiene que hacer es contarlos de otra manera. Y a mí me parece que el género cuento es el que me permite más esa otra manera de contar las cosas, más que la novela. ¿Podrías hacernos una valoración de la situación del cuento en español? Yo creo que el cuento ahora mismo, justo en estos años, empieza a tomar brío. Y yo creo que hay una cantidad de nombres ahora mismo de gente que está escribiendo cuentos, pero con la conciencia de ser cuentistas, de escribir libros de cuentos, sin ninguna intención de estar preparándose para abordar luego, como decíamos antes, a la novela. Y hay una serie de autores, pues a mí me parece Ángel Zapata, Carlos Castán, Gonzalo Calcedo, Félix Palma. Y después, por otra parte, están coexistiendo estos autores nuevos con generaciones de autores anteriores, buenos cuentistas, pero que estaban un poco perdidos en esa cosa de que en este país solo funcionaba la novela, y se vuelven a recuperar autores. Bueno, algunos no habían estado desaparecidos, como por ejemplo José María Merino o Luis Mateo Díez, pero por ejemplo que hayamos tenido la oportunidad de tener los cuentos completos de Medardo Fraile, que es un autor que nació en 1925, o de Fernando Quiñones, que lleva 5 o 6 años muerto. ¿Y la conexión con Hispanoamérica? Pues yo creo que la mayoría de escritores de cuentos de este país, o al menos casi todos mis colegas, gente que estamos escribiendo, somos gente que ha leído muy abundantemente a los escritores del otro lado, especialmente argentinos y mexicanos. El cuento, si vuelve a salir, es gracias a que nos lleguen aquí los cuentos de Julio Cortázar, los de Rulfo, los de Onetti, los de Borges. Y la verdad, yo como cuentista he leído a los cuentistas españoles cuando ya he tenido un gran interés por el cuento, pero que me habían despertado los americanos. En muchos de tus cuentos predomina la incertidumbre, lo sorprendente. Es como si reclamases del lector una participación activa en la historia. ¿Es un lector especial el lector de cuentos? Hombre, yo creo que siempre he pensado que el lector de cuentos es un lector cómplice, un lector más inteligente, más activo que el lector de cualquier otro género. Yo creo que el lector de novelas, el esfuerzo que tiene que hacer para leer una novela, lo tiene que hacer en las 10, 15, 20 primeras páginas de una novela. Una vez que está dentro del mundo novelesco que le presenta el autor, ya está cómodo en ella, y lo mismo da que dure 300, que 400, que 800 páginas. El escritor de cuentos, cuando comete un libro de cuentos donde ha metido 20, 30 piezas, le está exigiendo al lector que haga ese esfuerzo de entrar en ese mundo en cada pieza. El lector tiene que hacer el esfuerzo de meterse en ese mundo de un cuento, y cuando está tan cómodo en él, entendiendo aquello tal, va y se acaba. Y tiene que volver a hacer el esfuerzo otra vez en otra nueva historia. Bueno, la primera parte de tu pregunta, que haya esa incertidumbre, este tipo de cosas, también tiene que ver con la forma en la que uno escribe los cuentos. Yo no escribo mis cuentos con una planificación previa. Yo escribo sin saber muy bien a dónde voy. Tengo una mínima idea, un resquicio, empiezo a escribir, y el mismo cuento esto es el que me lleva al final. De tal forma que yo muchas veces siento que soy el primer lector de mis cuentos, y porque yo no sé verdaderamente dónde voy. Es más, cuando he tenido un cuento en la cabeza entero, de principio a fin, esos cuentos no los escribo nunca, jamás, no los escribo porque me aburren soberanamente, porque voy a escribir algo que yo ya sé cómo termina, no, es como, yo supongo, y me imagino que eso después, pues, cae en el lector de la misma manera a como yo lo está escribiendo. Él está viendo esa zozobra, esa incertidumbre, de la misma manera que yo viví cuando lo escribía. Esa forma de abordar el relato a mí me permite que luego el texto tenga esa cosa como de naturalidad o de improvisación. En tus cuentos aparece todo un mosaico de personajes en un mundo urbano, con coches, con atascos, con prisas. Muchos son perdedores. ¿Por qué escoges ese tipo de personajes?
Yo no creo que escoja yo los personajes. Esos personajes yo creo que son ellos los que me escogen a mí. Pero en realidad es que son los personajes con los que yo todos los días convivo y yo soy así, ¿no? Soy de esa forma, ¿no? Yo viví en un pueblito de montaña de 600 habitantes hasta que cumplí 17 años, 18 años y me vine a estudiar a la universidad, ¿no? Entonces a mí lo urbano verdaderamente me sorprendía. Para mí lo urbano es algo mayúsculo. Yo creo que alguien que ha vivido todo el tiempo en la ciudad no es tan urbano como yo. Después hay obsesiones personales. Yo recuerdo que tenía mucha fascinación de niño por varias cosas. Mira, por el chiste, por sus mecanismos de sorpresa. De ahí que haya muchas veces mucho humor en los cuentos y este juego de las sorpresas. Perdedores. Bueno, perdedores, ¿quién no es perdedor? Bueno, pues pierdes a tu padre de niño, te quemas una mano, me quedé estrábico pues las operaciones de la mano. Pues mira, tienes que ser un poco perdedor, pero tomártelo también un poco a chufla, porque si no esto es un desastre, ¿no? Entonces, bueno, son perdedores, pero que tampoco les preocupa excesivamente ser perdedores, conviven con esa cosa con toda la naturalidad del mundo, ¿no? En el cuento que presentamos, Inconvenientes de la talla L, aparece un personaje tan soñador que creemos que ese sueño es la realidad. ¿Qué tiene de bueno soñar? Pues mira, la escritura a mí me permite seguir soñando. Lo de soñar es interesante y es muy necesario, porque la cosa de todos los días es verdaderamente prosaica y ramplona. Mis cuentos se nutren tanto de lo que he vivido como de lo que no he vivido, de lo que me gustaría vivir. Entonces yo en muchos relatos lo que hago es vivir otras vidas, otras cosas. Yo puedo ser un asesino en un cuento, puedo ser polígamo en casi todos, porque esto de la poligamia... Sí, a mí lo de la poligamia siempre me ha gustado mucho, como me llamo Poli, ¿no? Hipólito, a mí me dicen Poli, yo ya como que la poli la tengo, lo que me falta es la gamia. Hay que soñar y lo que hay es que soñar sin hacer daño a nadie. ¿Y por qué este título? ¿Por qué le colocas al personaje con ese mono que le está 3 tallas más grande? El personaje está un poco payaso con esa talla tan grande que tiene de mono. El lector se da cuenta que le viene grande ese mundo en el que él se ha metido. También le viene grande hasta la propia indumentaria que su empresa le ha puesto, ese mono que tiene 3 tallas más y verdaderamente él se siente como un payaso en esa medida, en ese lugar.